se vio muy afectado y él murió de una sobredosis de droga. Nosotros vivíamos con temor, le teníamos miedo. Enfrentarnos, pues como uno dice, pues a golpe, cada vez que había un problema, pues nos enfrentábamos a golpes. Nuestra pasión es que Dios alcance y restaure la vida de tus hijos, tu matrimonio y tu familia. Por eso nuestro deseo es que la palabra de Dios toque tu vida hoy. Y mira lo que dice Salmo 119, versículo 57. Mi porción es Jehová. Y ahí te está diciendo dónde tú tienes que estar enfocado en tu proceso en que estés viviendo. Amén, amado. Mi porción es Jehová. Pero mira lo que dice el salmista. He dicho que guardaré tus palabras y tu presencia supliqué de todo corazón. Mira qué cosa tremenda. Tu presencia supliqué. Una súplica es un quejido, es un clamor. Supliqué de todo corazón. Fue un suplicar enérgico, pasional, lleno de vida. Así es que hay que suplicarle al Señor cuando tú quieres algo. Como cuando un niño fastidioso quiere algo de su papá, que sigue, papi, dame esto, y papi, dame esto, y papi, dame esto. Y le jala el pantalón. Y le dijo, ten misericordia de mí, según... Fíjate la insistencia de seguir el orden bíblico de su palabra. Ten misericordia, no de lo que yo quiero, según tu palabra. Y por eso es importante cuando nosotros oramos, orar en línea con la palabra. No por mis emociones, mis sentimientos, lo que aprendí en la cultura, lo que me enseñó papi y mami. Oro y suplico en línea con lo que yo sé que está de acuerdo a la palabra. Él dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿A qué testimonio? A lo que Dios hace en el pasado, a Dios lo que hace en el presente y a lo que se vaticina hará en el futuro. Y yo consideré mis caminos y volví mis pies a mirar lo que tú has hecho en mi vida, en la vida de otros, porque eso despierta la fe y nos ayuda a entender que si otro pasó por lo que yo estoy pasando y lo atravesó y venció, yo lo puedo hacer también. Amén, amado. Y me apresuré y no me retardé en guardar de nuevo tus mandamientos. ¿Qué hizo él? Me apresuré rapidito y no me retardé en guardar tus mandamientos. Si no estoy guardando alguno de sus preceptos, de lo que Dios demanda en su palabra, apresúrate y no te retardes y empieza a guardar sus mandamientos. Porque eso es lo que va a traer la victoria sobre cualquier condición que produce en mi vida aflicción o sufrimiento. Compañías de impíos me han rodeado. Pero mira, mas no me he olvidado de tu ley. A veces cuando nos rodean los enemigos, nos miramos a los enemigos. Ay, mira todo lo que me está pasando, mira el sufrimiento, mira la aflicción, el dolor, y se nos olvida su ley. Y no se me puede olvidar su ley en ese momento, porque su ley, sus mandamientos, sus promesas, su herencia me van a fortalecer cuando me veo rodeado de mis enemigos. Amén, amado. Y de la situación difícil que puede estar viendo. Y vimos por la palabra y las experiencias de unos propias y la de otros, las razones por las que mucha gente sufre. Y dijimos que la razón principal por qué se sufre es a causa de una palabra bien sencilla: pecado. ¿Verdad que todo se resume a eso? Tanto que hay tantas filosofías que hay, y análisis de comportamiento, y doctorados en
en psicología, que si para psicología, para esto, para lo otro. Bien sencillo, la gente sufre porque peca. O porque otro peca y ese pecado lo afecta a él. Porque no ama a su prójimo, porque no ama a Dios. Tan sencillo como... De hecho, es sencillo, pero esto es una verdad absoluta. Los hombres sufren por el pecado. Y bíblicamente y en la realidad de las experiencias de la vida vemos que la gente sufre por eso, amado, por el pecado. Busque cualquier situación que hay por ahí, pecado, de la persona o de otro, porque lo que otro hace repercute en mí. Amén. Y mucha gente se cree que todos los terremotos son producto de la mano de Dios. Y yo te puedo asegurar que muchos de los terremotos que estamos viviendo hoy es la mano del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está manipulando la naturaleza. Así que hay una correlación. Y es que vemos que donde quiera que el hombre mete la mano y altera las cosas naturales de la vida, el orden que Dios ha estructurado, van a haber unas consecuencias en todo, desde lo físico hasta lo espiritual. Y bíblicamente, la realidad de las experiencias de uno nos dice también que la gente fundamentalmente sufre por el pecado, ya sea el de uno propio como el de otro. Y pecado, amado, tenemos que entender que es todo pensamiento, expresión y acción que no se sujeta a los principios, estatutos, preceptos y leyes del Dios creador según el diseño, funcionamiento para lo cual fuimos creados. Pecado es todo eso. Siempre que vamos en contra de lo que es el diseño original de Dios. Y pueden haber pecados minúsculos, insignificantes, como pueden haber pecados que pueden traer unas consecuencias terribles. No hubo un resultado bueno con ese hogar disfuncional que estábamos nosotros. Vivíamos encerrados, ¿sabes? Ella le tenía mucho miedo, que tampoco era que sentía amor, era el miedo que sentía de que él se pusiera a pelear en la casa. Perdimos mucho tiempo de nuestras vidas. Pues mi niñez fue bien fuerte porque mi papá era alcohólico y tras que era alcohólico usaba heroína y yo me crié viendo todas esas cosas y en mi casa había mucha violencia. Mi padre le pegaba en mi cara a mi madre y no hubo un resultado bueno con ese hogar disfuncional que estábamos nosotros. Yo tenía dos padres. Tenía un padre bueno cuando no bebía alcohol y otro padre fuerte cuando estaba en la sustancia de las drogas. Yo ya a los 16 años ya yo tomé el atrevimiento de enfrentar a mi padre y enfrentarnos, pues como uno dice, pues a golpe, cada vez que había un problema, pues nos enfrentábamos a golpe. Sí, tuvo una consecuencia que se vio muy afectado y él murió de una sobredosis de droga. Cuando mi padre murió, yo tenía base de 21 años. Me impactó, pero ya estaba preparado porque yo sabía que el camino que él llevaba, pues lo iba a conducir al camino de la muerte. Pues cuando mi padre muere, ya yo tenía ese rencor en mi corazón y desde mi casa me fui a temprana edad a aventurar al mundo y no tenía ningún stock de un padre. Mi madre falleció de derrames cerebrales a través de la mala vida que le dio mi padre, de las sustancias controladas, por el abuso físico que había en el hogar. Seguí los mismos caminos de él.
Me pasaba metido en las discos, con bebidas, con mujeres. Me pasaba haciendo lo mismo que él me enseñó. Sentía rebeldía porque yo decía, si Dios existe, ¿por qué tanto maltrato en mi casa? Eso era la rebeldía que yo tenía con Dios. Pues la misma rebeldía que tenía, comencé a tatuarme mi cuerpo desde los 16 años, que aún en esta altura pues me arrepiento, ¿verdad? Porque sé que estaba maltratando mi cuerpo y mi cuerpo es el templo de Dios. Éramos 10 hermanos, donde mi mamá tenía conocimiento de la palabra, era creyente, pero mi papá no era creyente. Y al pasar eso, pues nos criamos era una relación no disfuncional, ya que pues mi papá, al no tener el conocimiento de la palabra, pues hubo mucha infidelidad. Nosotros vivíamos con temor, le teníamos miedo, porque él llegaba y se ponía a pelear, a discutir, y fue algo bien fuerte en nuestra familia. Pues él, con mi mamá, él era bien seco, era bien recto, no la dejaba salir inclusive. Vivíamos encerrados, ¿sabes? Ella le tenía mucho miedo, que tampoco era que sentíamos, era el miedo que sentía de que él se pusiera a pelear en la casa. A la edad de los 18 años, pues me enamoré. Yo pienso que era más como el querer salir de la casa, pues por las mismas situaciones que pasaban, el tenernos encerrados, mi papá tenernos encerrados. Y pues tomé la decisión de irme a convivir con el papá de mis hijos, que ahí pues procreamos dos hijos. Pero la relación, o sea, al pasar el tiempo, como no era una relación que estaba llevada por los caminos del Señor, pues se tornó también agresiva. Lo mismo que pasó en mi casa con mi papá, pues yo lo estaba viviendo. Y entonces ahí fue que yo tomé la decisión de irme a estudiar. Cuando comienzo a estudiar, pues el papá de mis nenes pues no estuvo de acuerdo. Y ahí pues empezaron los problemas cada vez más fuertes. Empezaron las discusiones. Hasta después que llegó el momento de yo separarme. E inclusive en ese mismo tiempo, pues yo estuve visitando una iglesia. Y entonces pues cuando ya yo estaba teniendo un poquito más de conocimiento de la palabra, pues ahí yo sé que el Señor era el que me estaba dando las fuerzas de que siguiera hacia adelante, que Él iba a tener el control. Yo me ponía a orar mucho pidiéndole al Señor de que esto se acabara, porque era bien fuerte. Y al yo tener mis dos hijos no quería que ellos estuvieran viviendo esa vida, pero el mismo miedo que tenía también sembrado no me dejaba salir de la casa. Luego que yo me separo, pues yo comencé a visitar una iglesia con mi hermana y empecé a recibir mucha palabra, mucho consuelo. Ahí el Señor me habló de que Él fue el que me sacó de la situación en la que estaba viviendo. Pero después, cuando pasó el tiempo, pues pasaron algunas situaciones pues que me hicieron alejarme del Señor. Bueno, yo la conocí a ella en el gimnasio de Caimito. Ahí fue donde yo la conocí a ella. Bueno, la estuve observando por varios días, varias semanas, y me tuve el atrevimiento y le pedí el teléfono. Y me puse tan y tan nervioso que hasta lo apunté mal. Y luego le dije, te estaba llamando, y era que había apuntado el teléfono mal. Hasta que por fin me dio el teléfono que era. Después me la llevó a trabajar conmigo y le di trabajo en una mini tienda que tenía de ropa, y ahí se quedó trabajando conmigo y luego pasó a ser la novia de este caballero. Empezamos a conocernos, empezamos a salir y eso, pero después del tiempo pasaron
par de añitos cuando decidimos vivir juntos. Pero que a pesar de que yo sabía de las andadas de lo que él hacía, pues ahí yo empecé a buscar más del Señor. Y entonces yo le pedía mucho al Señor de que yo quería una pareja, pero quería que estuviera, que compartiera también la iglesia conmigo y que lo conociera. Mucho la calle, le gustaba ir a la disco, porque yo jamás pensé, yo sí se lo estaba pidiendo al Señor que llegara ese momento, pero jamás pensé que iba a ser en ese momento. Dios se me reveló en la discoteca y salí corriendo de la discoteca. Yo creía antes, cuando yo me criaba, que todo era producto de Dios, lo bueno y lo malo. Y si la gente sufría, Dios era que lo quería así. Dios no nos puso aquí para eso, amado, pero nos puso unas condiciones. Y tenemos que entender que en la medida que alteramos el orden divino, aunque sea cristiano, porque mucha gente se pregunta, pero yo siendo cristiano sufro esto. Tal vez estás alterando o haciendo algo que no va en línea con los parámetros de Dios. Y si yo no aplico, obedezco, me someto y ejecuto lo que Dios establece en su palabra a nivel personal, a nivel de mi matrimonio, mi familia y socialmente, voy a desatar maldición que a su vez causa sufrimiento. ¿Es así o no es así? Lo podemos comprobar, amado. Si yo como individuo no tengo integridad, Dios no me puede respaldar. Si en mi matrimonio yo no pongo en función lo que Dios dice de los matrimonios, mi matrimonio no va a funcionar. Si en mi familia no pongo en función lo que dice la palabra de cómo debe funcionar una familia, no voy a funcionar, no me van a salir las cosas bien. Hay muchos cristianos que están viviendo vidas fracasadas en sus matrimonios porque no viven conforme a lo que Dios dice que debe vivir un matrimonio y son cristianos. O puede ser en sus finanzas, o en su salud, o en su desempeño en su trabajo. Son buenos cristianos, alaban al Señor, pero no aplican los principios de Dios a cada área de su vida. Y eso, cuando no sigo lo que es establecido por Dios en cualquier área de mi vida, voy a sufrir, porque voy a empezar a devengar unas consecuencias adversas de acuerdo al nivel de mi transgresión. Y le dije por eso, si en mi matrimonio yo no pongo en función vivir bajo pacto matrimonial, no va a funcionar. Si en mi matrimonio yo no obedezco el orden jerárquico, no va a funcionar. Si en mi matrimonio yo no opero como ser una sola carne, tener a Dios como centro, disciplinar correctamente a mis hijos en el temor a Dios, tarde o temprano, lo que yo siembro, cosecho, ¿verdad? Y en todas las tragedias tú ves que rápido, ¿y dónde estaba Dios? Pero es que el pecado no viene de Dios, viene de los hombres. Cuando alguien no ama a su prójimo en línea con lo que dice la palabra, amado, y desata una agresión contra alguien porque no tiene misericordia, compasión, porque actúa sin justicia, sin equidad, le causa agravio a la persona, le causa un daño y eso acarrea sufrimiento para el que lo hace y para el que lo recibe. Pero Dios no tiene culpa de eso. Para eso Dios nos dio, mira, su palabra, su manual. Y por eso, aun si una nación no teme a Dios y obra dentro de lo que es el orden y los fundamentos y la estructura divina para la nación, trae miseria. Todos esos países que están viviendo en miseria, especialmente los más pobres, como los de África, usted analiza, amado, y lo que hay un montón de buscones en esos países que explotan, amado, salen están 4, 5, 8 años y salen llenos de millones de dólares a expensas de gente que se mueren. Entonces uno, ¿dónde está Dios? No, ¿dónde está la responsabilidad de los hombres de ser un mayordomo y actuar en justicia? Ahí es que hay que buscar, no tiene que buscar en Dios. Dios nos ha dado la fórmula, nos dio inteligencia, nos dio capacidad, nos dio su palabra para que nosotros obremos en línea con eso y evitemos ese sufrimiento. Pero el hombre persiste en hacer sufrir él mismo y hacer sufrir a otro. Y si uno analiza concienzudamente el sufrimiento, el dolor,
los problemas y las crisis que el ser humano vive, y a su vez tú consideras el orden, la estructura, la ley, los principios y principios bíblicos, tú concluyes que si pusiésemos en función lo que la Biblia establece, nosotros veríamos una transformación social hacia una mejor y sana convivencia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El pecado nos destruye, la maldad, el odio, la avaricia. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué sucede esto? Mira lo que dice el versículo 28 en el capítulo 1 de Romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué Dios hace? Los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto da la impresión como que es Dios mismo haciéndolo, pero esto es una consecuencia de desobedecer un principio que está estructurado. Es como decir, el juez que toma una determinación no es el que va y el que hizo todo esto. Él lo que hace es que toma la determinación conforme a como está estipulado en ley, en derecho. Amén, amado. Y se materializa. Ah, tú escogiste el mal camino, pues vas preso. Y según tu transgresión, así será la retribución debida a tu extravío. Según lo que tú cometiste, así vas a recibir la retribución. Si te comiste un pare, pues eso, comiste una luz, es otra cosa. Si chocaste, mataste a alguien, ya eso es otra dimensión. Y según la transgresión, la retribución. Pues ¿por qué entendemos eso en el plano físico del hombre secular y no lo entendemos en el caso de Dios? Sus leyes funcionan igual. Hay una transgresión, va a haber un pago y unas consecuencias. Cuando no tenemos en cuenta a Dios, empezamos a trabajar con una mente reprobada. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. La gente está trabajando con una mente reprobada. ¿Por qué? Porque no consideran a Dios. ¿Y qué produce una mente reprobada? Empiezan a hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, entonces empiezan a fornicar, a cometer algo perversos, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños. Se vuelven murmuradores, detractores, aborrecen a Dios, se vuelven inventores de mal, desobedientes a los padres, altivos, se vuelven necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Mira la lista de cosas que desata cuando tú no tomas en cuenta ni apruebas lo que Dios dice. Lo vimos, amado. Pues lo que nosotros estamos viviendo es producto de eso mismo, de no tomar en cuenta. No, yo me voy Dios dice casarse, yo voy a fornicar. Yo voy a estar en concubinato. Pues te va a buscar un problema porque Dios lo que bendice es el santo pacto del matrimonio. Tú quieres vivir así, Él te deja, pero te entrega una mente reprobada. Y cuando tú desechas el consejo de Dios, empiezas a actuar con una mente que tú no te das cuenta de lo que estás haciendo. Porque la gente no se da cuenta. Ya eso está siendo aceptado. Ahora es mejor convivir que tener que casarse. Y ya esta generación y las iglesias y la gente en general está aceptando esa postura. Y ya estamos pagando las consecuencias. Y las seguiremos pasando hasta que eso no se revierta, que dudo mucho que se revierta al paso que va. Amén, amado. Cuando el orden y la estructura de Dios no se considera y se altera, según la transgresión a la ley o al principio que se violenta o altera, así será la consecuencia. Y si son principios que no se pueden violar, amén, amado, Dios no te lo va a permitir que los violes. Van a haber unas consecuencias. Y eso entra ahí, la ley de la siega y la siembra. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park,
en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org.